¿Qué pasa con la temperatura? ¿Qué pasa con una resistencia cuando hay más calor? Bueno, un resistor puede variar sus propiedades. Si se cambia la temperatura, dependiendo la constitución del material que lo conforma, este cambio puede incrementar o decrementar su resistencia. Este elemento se conoce como coeficiente de temperatura alfa y está relacionado con la siguiente ecuación. La resistencia va a variar con una resistencia inicial y luego 1 más alfa y la diferencia de la temperatura con respecto de la temperatura inicial. Esto nos va a producir una mayor o una menor resistencia. A este tipo de elementos se les conoce como termistor. Pero hablemos ahora de la resistividad. Cuando nosotros consideramos en la clase el campo eléctrico, recordarán que vimos que el campo eléctrico está dado por la relación voltaje entre distancia. Y también cuando hablamos de un hilo conductor y dijimos que en este hilo conductor había una corriente y queríamos medir esa corriente en una sección transversal o bien en un área, esta corriente en esa área se conocía como corriente de conducción. Hablando matemáticamente, J sería la intensidad entre el área. Entonces, fíjate, por un lado tenemos el voltaje en una línea y por el otro lado tenemos la corriente en un área. Es decir, aquí tenemos dos parámetros. A esto se le va a conocer como una relación vectorial de la ley de Ohm. ¿Por qué? Bueno, porque de la ley de Ohm sabemos que la resistencia es voltaje entre intensidad. Si aquí tenemos un campo eléctrico, en sí, en esencia, es un voltaje, y tenemos una densidad de corriente que en esencia, valga la redundancia, es una intensidad, pues entonces se dieron cuenta que si dividimos este campo eléctrico entre la densidad de corriente, pues tendríamos que tener una resistencia, pero es una resistencia particular porque va a tener variaciones en función de la longitud y la sección transversal. Y a este término se le denominó resistividad. En otras palabras, la resistividad sería voltaje entre la distancia y esto entre la corriente, entre el área de sección transversal, y si te fijas nos queda B por A entre I por L, pero B entre I acabamos de decir que es una resistencia y por lo tanto este nuevo término llamado resistividad va a ser igual a la resistencia óhmica que ya conocemos por el área de sección transversal entre la longitud. ¿Y para qué me sirve conocer esto? Bueno, pues hablemos de la resistencia y la resistividad. Se puede concluir entonces que cuando un resistor no presenta un comportamiento lineal, como en el caso de los materiales óhmicos que te dan una recta de 45 grados cuando tú comparas la variación de voltaje y la variación de corriente, se observa que no todos los materiales cumplen con esto. ¿Y por qué? Porque tienen otras variaciones, tienen variaciones en función del área de sección transversal, lo que conocemos nosotros en el ambiente de ingeniería como el calibre. Acuérdate que entre mayor calibre estamos hablando de un elemento más delgado, o sea, va al revés, y un menor calibre estamos hablando de un elemento más grueso. Entonces esta área de sección transversal o calibre afecta la resistencia. La longitud, porque entre más largo es tu hilo conductor, mayor resistencia tiene. La dureza propia del material. En laboratorio hacemos pruebas con minas, por ejemplo, HB, 2H, 4H, y de acuerdo a la dureza también te das cuenta que el paso de la corriente puede ser más sencillo o más complejo. Y por lo tanto, una dureza va a afectar también la resistencia. Obvio, comentamos ahorita también la temperatura de trabajo. El enemigo público número 1 de los circuitos eléctricos y electrónicos es el calor. Entonces, una variación en la temperatura de los elementos nos produce variaciones en la resistencia, y variaciones en la resistencia en el ambiente de ingeniería implica más corriente o menos corriente. Una menor corriente hará que el aparato no tenga los suficientes elementos para funcionar, y una mayor corriente hará que se queme. Por eso es tan importante la temperatura de trabajo. Cuando se consideran todos estos factores, ya no se trabaja entonces solo la resistencia de un material,
sino su resistividad. Aquí hemos conectado un termistor. El termistor es una resistencia variable con respecto al cambio de temperatura o calor. Aquí podemos ver la resistencia, cómo se está incrementando. En este caso tiene un coeficiente positivo en función de que va aumentando la temperatura. Una mayor temperatura para este tipo de coeficientes implica una mayor resistencia. Llegaremos hasta los 80. Y veremos cómo cuando hay un coeficiente positivo tenemos un incremento en la resistencia. Y vemos que en el agua se está generando el fenómeno de entropía, que consiste específicamente en que el agua caliente tiende a subir y el agua fría tiende a bajar. Aunque nosotros apagáramos la parrilla e inclusive la desconectáramos, la temperatura se va a seguir incrementando por transferencia de calor.